Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe, buenas. Buenas tardes, perdonen la tardanza, pero tuve un problema técnico, no podía entrar. Y por fin logré resolverlo, pero acá estamos nuevamente. ¿Cómo les fue con el último trabajo? Hola. Bien, supongo. Sí, bueno. Listo, y vamos con un tema nuevo entonces. Hoy vamos a trabajar, desde hoy ya comenzamos una nueva dinámica donde vamos también a ver algunos elementos de planchas que ustedes hayan entregado. O sea, considero que ya pueden tener un lenguaje mucho más amplio de lo que de lo que hacen, ¿sí? Entonces, a partir de hoy arrancamos viendo cosas. Hoy voy a escoger, después de hacer esta parte de la presentación y cuando ya comiencen a trabajar en sus bocetos, nos queda un espacio, ¿no? Entonces, mientras están ustedes trabajando, yo voy a ir llamando, no a todos, cerca de unos 7 pueden ser, yo los escogeré en su momento, y les pediré que muestren la plancha de Petronio. Quiero que veamos la plancha de Petronio, a pesar de que ya está calificada, quiero que comencemos a hacer ya una dinámica de retroalimentación después de haber entregado. ¿Listo? Y se va a hacer en esta clase y espero que en las siguientes alcancemos por lo menos a ver 7 o 6 planchas. No vamos a poder verlas todas porque somos muchos, pero sí podremos en algún momento mostrar unas cuantas, ¿no? Escogeré en la lista de participantes algunos y los llamaré para que me proyecten la plancha y conversemos todos del trabajo de los compañeros. Entonces va a ser una dinámica general. Que unos días le puede tocar a uno, otro día a otro, o sea, va a ser como variadita para que la tengamos en cuenta. ¿Y por qué lo hacemos hasta ahora y no antes? Porque antes todavía no teníamos un conocimiento de términos claros. Yo creo que ya los vamos asumiendo y estamos ya muy conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces ya a partir de esta segunda unidad comenzamos esa dinámica. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan ahí claro y de alguna manera piensen, ¿no? ¿Qué pueden decir de cada plancha que plantean? No es solamente entregarla, sino también hablar un poco de ella y argumentar a partir de ella. Listo. Dicho eso, vamos hoy a hablar de un tema nuevo. Algo que tienen que tener ustedes presentes, chicos, es que, y yo se los he dicho varias veces, los temas que vamos viendo es más o menos como cuando uno está en un videojuego, ¿no? Que uno va teniendo un poder y uno ya lo puede usar. Entonces, cada tema se podría decir que es un poder que usted ya va adquiriendo, es un conocimiento nuevo y usted ya lo puede ir asumiendo y utilizando en sus proyectos. ¿A qué viene eso? Que hoy vamos a ver un tema que se llama textura, ¿sí? Donde la acción gráfica ya no solamente se piensa desde la perspectiva bidimensional del color liso, sino que yo puedo pensar en unos elementos que hacen que mi trabajo se pueda volver un poco más rico a nivel expresivo. Y eso se llama textura. Entonces hoy vamos a entrar a eso, vamos a analizar y vamos a trabajar especialmente ese tema. Para ustedes, ¿qué es la textura? ¿Qué pueden ustedes decirme o qué se les ocurre cuando hablamos de la textura? Antes de empezar. Es como la piel de cierto objeto. Que tenga relieve. Sí, por ejemplo, pero espérate, Mariana, dejemos que nuestro compañero Silva le estaba dando ya una apreciación, entonces dejémoslo que él nos cuente primero. ¿Sí o Silva? Pues para mí la textura sería como la piel del objeto, o sea, si quisiéramos de que sea como un objeto redondo, tendría que tener como un tono de piel más claro en ciertas partes y oscura en otras. Ya, bueno, estás creo que mezclando dos conceptos, pero estás muy bien en el sentido de la idea de la piel. ¿Vale, Silva?
Cuando hablamos ya de oscuridad y claridad, no estamos hablando de la textura, estamos hablando de la luz y de la sombra, que es el siguiente tema que vamos a ver el jueves. ¿Listo, Silva? Entonces, cuando hablamos de textura, estás muy bien cuando te refieres a la piel. Eso es verdad. Todos los objetos pueden tener una textura o tienen una textura, ¿sí? Cuando hablamos de acción, tanto física, ¿sí? Como acción gráfica. Yo puedo aplicar y puedo anexar esas condiciones a mis trabajos, ¿sí? Entonces, bien por esa parte. Lo otro que tú haces referencia no es textura, sino luz y sombra. ¿Listo, Silva? Para que lo tengamos ahí presente y vas a ver que en la otra clase te voy a dar la razón cuando hablamos de los términos de la luz y de la sombra. ¿Listo? Listo. Bueno, Mariana creo que también había dicho algo. Sí, que para mí textura es cuando en un plano se alcanza a percibir un poquito de relieve, como la variación de relieve. Sí, también tiene algo que ver con eso, sí, tienes razón. Se podría decir que se pueden mezclar ambos conceptos, el que decía Silva, que es la piel de las cosas, y lo que cubre los elementos y los objetos. Y entra esa otra parte que tú mencionas, Mariana, que es la textura de carácter táctil, porque las texturas no solamente se pueden ver, sino que también se pueden tocar. No todas, porque existen dos grupos y los vamos a ver y vamos a empezar ya a explicar eso exactamente, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de términos de textura, me refiero especialmente a esa acción, ¿sí? Espérense, yo comienzo aquí a grabar. En un momento. Ah, ya estoy grabando. Bueno, no me acordaba. Listo. O alguien de ustedes lo puso. El hecho es que cuando hablamos de términos de textura, nos referimos, como decía Silva, a la cubierta de los elementos, que pueden ser bidimensionales o pueden ser tridimensionales. Cuando hablo de bidimensional, no olvidemos que estamos hablando de una acción absolutamente plana, donde existe alto y existe ancho, pero no existe profundidad. La profundidad en un trabajo bidimensional es absolutamente ilusoria, ¿sí? Y se le puede aplicar textura. Cuando hablo de elementos tridimensionales, ya estoy hablando de elementos que yo puedo en cierta medida manipular en nuestra realidad, ¿sí? También las podemos manipular en acciones 3D, también existe esa posibilidad y hoy en día mucho más con los desarrollos tecnológicos. Pero siempre que hablamos de textura estamos hablando especialmente de esa acción que cubre, ¿no? Las cosas. Esa superficie, y esa superficie puede ser suave, esa superficie puede ser oscura, suave, puede ser brillante, puede ser opaca, puede ser rústica, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo transmitir cualquier tipo de acción de textura a esos elementos. ¿Listo? Y cuando estamos utilizando elementos de textura, podemos dejar claro que existen dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos? La textura visual, que es absolutamente ligada a los términos de acción visible, es decir, no los puedo captar más allá de la vista. ¿Cómo así que más allá de la vista? Pues, por ejemplo, un objeto que uno aparentemente ve que parece piel de lagarto y uno piensa que es roñoso o grueso y uno pasa la mano y no, es un objeto liso. Eso se denomina una textura visible, es decir, solo se queda en el campo de la acción del ojo. Yo puedo percibir que esa textura tiene un relieve, pero si la toco con mis manos o con mi cuerpo, no voy a percibir ninguna alteración.
¿vale? Entonces tengo esa posibilidad de trabajar absolutamente bidimensional, ¿sí? Y eso se denomina textura visible, o sea, no trasciende el campo bidimensional. Y nos puede evocar sensaciones, como lo decía hace un momento, pero realmente no las genera. Nos puede, como les digo, evocar, mas no generar. Se distinguen tres tipos de texturas visibles. ¿Y cuáles son? Las espontáneas, las decorativas y las mecánicas. Vamos a hablar un poquito de eso para que las tengamos claras, porque es muy importante conocerlas, reconocerlas, para aplicarlas ya en nuestro ejercicio. Porque nuestro ejercicio de hoy no es solamente hacer el diseño, ¿sí? Sino también hacerme la acción de las texturas. O sea, ustedes tienen que aplicar esto que vamos a hablar de las texturas, crearlas, buscarlas y aplicarlas en su diseño. Hoy les voy a enseñar eso. Existe la textura espontánea, decorativa y mecánica. Vamos a ver cada una de ellas. La textura espontánea hace referencia a la no decoración de la superficie, ¿sí? No exactamente es la decoración, sino que se puede decir que es la misma superficie. ¿Cómo así que la misma superficie y no decora la? Entonces ya les explico. Por ejemplo, yo puedo hacer un cuadro con manchas, ¿sí? Yo puedo hacer un cuadro con manchas sobre una pieza, se podría denominar lisa, ¿sí? Y yo puedo tirar manchas y hacerlo de una manera muy, como lo dice el nombre, espontáneo. Puedo regar la pintura, puedo hacer formas, ¿no es cierto? Pero la diferencia de otras maneras de textura es que yo no puedo retirarla por partes, ¿no? Porque la textura se vuelve el todo. Entonces, un cuadro de manchas es precisamente eso, no es un todo, es una cosa como enredada, ¿no? No hay una definición clara, ¿sí? Una textura espontánea es un poco eso. Es una acción que se vuelve un tanto abstracta, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No puede ser separada. Se vuelve un elemento único, ¿sí? Yo no puedo separar una mancha de otra porque la cosa como que se une, se mezcla. Cuando yo hago, por ejemplo, manchas de acuarela, uno no puede decir, quiero sacar específicamente la mancha roja, no, porque esa mancha roja seguramente se ha mezclado con la azul y con la verde y se vuelve una cosa muy, muy abstracta, difícil de poder concebir o independizar también. Eso se denomina textura espontánea, ¿sí? Como dice el nombre, puede nacer un tanto también de la acción de lo que tiene que ver con el azar un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo así que con el azar? Pues yo podría decir, lanzo pintura con una brocha sin ninguna compasión. Yo puedo decidir, por ejemplo, el color, porque estoy tomando una pintura específica, pero yo no podría decidir qué tantas gotas van a caer. No podría hacerlo porque estoy haciendo algo muy, muy plástico, muy, se podría decir, descontrolado, ¿no? Esas texturas que son así abstractas, manchas, formas, que se mezclan unas con otras, se denominan texturas espontáneas. Usted, para nuestro trabajo, por ejemplo, puede hacer eso. Usted puede decir, mi fondo yo quiero que sea una textura espontánea. Entonces usted coge tinta, por ejemplo, y la echa en un papel y le pone agua y le pone un color y le pone otro y hace como una cosa así un tanto irracional, ¿no? Difícil de captar. Eso se denomina espontáneo y usted lo puede aplicar en su trabajo. ¿Listo? ¿Claros respecto a lo que se denomina como espontáneo? ¿O tenemos dudas en este espacio?
Está claro, profe. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos que son esas acciones un tanto abstractas y descontroladas. Profe, una preguntita con esa textura espontánea. Dime. Eso podríamos decir que en vez de, digamos, agregarle a la forma, hace parte de la forma, pues o sea, no podemos como diferenciar entre las dos. Exactamente. Exactamente. Esa se podría decir que es la mejor definición, Eduardo. No podemos diferenciar qué es una cosa y qué es otra. Por ejemplo, esas mariposas que uno hace con psicología, ¿ustedes las han hecho alguna vez? Con esos exámenes psicológicos que le hacen a uno, y uno Pues pone en una sé que Como hoja, las manchas negras. pone tinta, cierra, abre, la mancha misma es la forma, ¿no? O sea, uno no puede definir exactamente qué es. Y si yo quiero quitar la mancha, pues estoy quitando la forma, o sea, yo no puedo separar uno del otro. Pero en este caso, es eso lo que tú estás diciendo, Eduardo. Uno no puede definir qué es una cosa o la otra. ¿Listo? Por eso hablaba de lo abstracto, por eso hablaba de lo indefinido y por eso hablaba también de lo descontrolado, ¿no? Gracias, Eduardo, por esa apreciación. Bueno, sigamos. Textura visual decorativa. Es la textura que decora una superficie, ¿sí? Pero queda subordinada a la figura. ¿Cómo así que queda subordinada a la figura? Por ejemplo, yo puedo un triángulo pintarlo con florecitas dentro. Yo puedo hacer eso. Si yo quito la textura de las flores, el triángulo sigue existiendo. ¿Sí? Como cuando nos ponen esos cuadernos de mandalas y uno se pone a pintarlos y a mancharlos, ¿no? Obviamente, pues se vuelve una cosa texturada, llena de elementos, de colores, pero yo perfectamente podría retirar esos colores y el mandala seguiría existiendo. ¿Sí? Entonces, esa acción, ¿sí?, de utilizar elementos, ponerlos sobre una superficie, pero ya no de una forma descontrolada, sino de una forma racional. Yo podría, por ejemplo, comprar un chanchito de esos de barro, pintarlo de rojo y con un pincel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy haciéndole una especie de acción, se podría denominar, de control y de módulos, ¿no? Y voy decidiendo. Es más o menos lo que ustedes hacen cuando están trabajando en digital. Ustedes dicen, aquí las flores van medianas, aquí van grandes, aquí van... Usted puede aplicar eso, ¿no? Con un pincel usted lo va haciendo. Esas se denominan texturas decorativas, cuando se pueden retirar y uno las está aplicando de manera consciente. La anterior no, la anterior es una cosa, podría decirse loca, ¿no? Uno lanza pintura y se mancha todo y se genera una textura, pero al final uno ni sabe cómo salió eso. Aquí no, aquí hay una acción más de conciencia en esta textura, ¿no? Yo puedo dibujar, yo puedo pintar, yo puedo crear modulaciones, puedo hacer líneas y voy marcando el elemento y lo puedo quitar o lo puedo poner. ¿Claros respecto a la textura decorativa? Respecto a la anterior. Sí, señor profe. ¿Listo? Entonces ya sabemos que en la textura decorativa existe un control, en la anterior no. En la textura decorativa existe una conciencia de acción, de que yo puedo manejar al 100%. En la textura espontánea no. Yo puedo manejar hasta cierto punto, pero se puede decir que el gran porcentaje no se puede controlar. En la decorativa sí se pueden hacer ese tipo de acciones. La tercera visión se llama textura visual mecánica, ¿sí?, que a diferencia de las dos anteriores, se produce a partir de acciones no necesariamente manuales, sino generadas a partir de una herramienta. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un sello. Yo puedo tomar un sello, entintarlo
insistir sobre un papel muchas veces. Y estoy haciendo que caiga encima letras unas sobre otras y es el mismo sello, pero a la vez se vuelve una cosa concentrada, difícil, ¿no? ¿Nació de qué? Nació de una herramienta, el sello. Y esa herramienta puede ser un trabajo de serigrafía, un trabajo de tramas, puede ser una impresora que yo tenga en mi casa, puede ser una máquina de escribir. ¿Alguna vez usaron una máquina de escribir o nunca las han tenido la oportunidad de usar? Yo sé que ustedes Sí, profe, sí. son jovencitos. Una sola vez. Yo lo intenté. Sí, son geniales, ¿no? Por ejemplo, eso yo puedo Sí, hacer profe. textura, yo puedo hacer textura con una máquina de esas y eso es una acción mecánica. Lo que yo hago con mis obras de arte normalmente, ¿no? Yo trabajo mucho con letras hechas en madera, trabajo mucho con letras talladas en caucho, trabajo mucho con letras de plomo que ya están hechas. Esas letras, por ejemplo, eso es una acción mecánica. Todo lo de la industria de impresión es una acción mecánica. Un papel periódico, eso es una textura mecánica. Entonces usted, cuando yo le ponga a hacer este ejercicio, usted puede buscar un sello en su casa, hacer un papel, escanearlo y utilizarlo como sustrato para su ejercicio. Pero también usted puede ir perfectamente y buscar el periódico, recortar una página, escanear esa página y usar esa textura para un fin en este ejercicio. Entonces hay muchas maneras de poder ir construyendo, ¿no? Esta acción. ¿Claros respecto a la textura visual mecánica? ¿Sí o no? Sí. Listo. No olvidemos que las tres que acabamos de nombrar, la espontánea, ¿sí?, la decorativa y la mecánica, son visibles solamente. Por ejemplo, yo voy y toco el papel de un periódico, yo no estoy sintiendo las letras. O sea, las letras yo no las siento, solamente siento la textura del papel, pero no siento la textura de las letras, ¿sí? Hay impresiones que sí generan eso. Por ejemplo, hay unas especies de acciones como de stencil que uno puede tocar el estampado y uno siente algo más, ¿no? Esas ya podría denominarse que se pueden hacer en cierta medida con un elemento, o que son mecánicas, pero son táctiles, o sea, tienen esa condición. Pero la gran mayoría de las acciones táctiles se puede denominar que son lisas, ¿no? Todos los periódicos, las revistas, todo eso, uno siempre que los toca, pues es el papel liso y uno está percibiendo volumen, está percibiendo una cantidad de cosas que en realidad, pues es simplemente una acción de ilusión. Bueno, sigamos. El otro gran grupo después de la acción visual es la textura táctil, así se conoce. La diferencia con la anterior es que no es solamente visible, o sea, no solamente nos da la sensación, sino que también la produce. O sea, no es solamente evocar la sensación como lo hacen las anteriores, sino que ya cuando hablo de la acción táctil, sí se produce la sensación, o sea, no se evoca, sino que se produce. ¿Cómo así? Por ejemplo, un personaje o muñequitos que uno tiene en el cuarto que son de peluche, por ejemplo. Entonces uno va al cuarto de los niños y uno ve los peluches ahí, uno los ve, sí, la textura se ve suave, se ve bonita, y la toco y sí, perfectamente puedo percibir esa acción en mis dedos. ¿Sí? Mi piel puede captar esa sensación. Una pared que tenga taches, por ejemplo, o una puerta con taches, o una chaqueta con taches. Yo capto, percibo la textura visiblemente, pero si me acerco a ella con mis dedos, claramente estoy teniendo esa sensación, ¿no? Incluso en la naturaleza se usan esas acciones para generar en algunos animales que se tenga cuidado, ¿no? Por ejemplo, un puercoespín, ¿no? ¿Cómo es un puercoespín? El animalito tiene su
melena, podría decirse, pero uno no se va a meter de bobo a meterle los dedos a eso, ¿no? Porque se percibe que es peligroso. Nos permite, ¿no?, entender que no se trata de algo amigable. Igual sucede con un cactus, igual sucede con la piel de un gato, uno la ve y uno dice, ay, qué rico tocar un gatito, ¿sí? Texturas que son duras, no sabe que va a tocarla y son rígidas, duras, abrasivas. Todo eso no, tiene que ver con la acción táctil, ¿no? Entonces entra la denominación del trabajo referente a lo que es no solamente visible, sino también la acción absolutamente de la sensación. Y en este caso existen tres, igual que en la anterior, donde se habla de la textura natural asequible, natural modificada y natural organizada. Veamos la diferencia de unas y otras. Por ejemplo, en la textura visual natural asequible hace referencia a cubrir un área con elementos de la naturaleza que sean de carácter repetitivo. ¿Como cuáles? Algodón, granos de cualquier tipo, pétalos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar con estos elementos, utilizarlos sobre una superficie, escanearlos o simplemente ponerlos sobre esa superficie, ya me están llevando a mí a la creación de una textura no solamente visible, sino también táctil. Para que sea natural asequible, tienen que ser elementos naturales, de la naturaleza, entregados directamente por ellos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente cuando hablamos especialmente de esta acción. ¿Sí? Tenemos, después de esta, ojo, y algo que se me olvidó decir, es que no debe existir un orden en ella. O sea, son simplemente los elementos concentrados. Recordemos que cuando hablo de concentración, estoy hablando de acumulación, ¿no? Entonces yo puedo, para hacer una textura de este tipo, yo puedo poner un papel, por ejemplo, y puedo llenarlo de colbón y encima le tiro así con la mano sin ningún control arroz, por ejemplo, y el arroz cae como quiera. Es un elemento natural que cayó sobre el pegante, cayó de cualquier forma, no hay un orden establecido y se denomina textura natural asequible. ¿Claros respecto a esta idea de esta textura? Sí, profe. Listo. Entonces Sí. recuerden, elementos de la naturaleza y no hay organización. ¿Sí? La textura natural modificada, a diferencia de la anterior, maneja elementos, ¿sí?, que tengan que ver con la acción industrial. ¿Cómo así que la acción industrial? Elementos modificados por el hombre, por eso se llaman modificados. Plásticos, metales, etcétera, etcétera. Cualquier material, botones, por ejemplo, toda esa cantidad de elementos que están ahí, que hacen parte de la industria, ¿sí?, que sirven para algo. Yo los puedo también lanzar sobre una superficie. Yo puedo poner en un cartón, por ejemplo, pegante y puedo tirar muchos botones. Y esos botones se adhieren a esa textura, a ese papel, a ese cartón con ese pegante. Pero no hay un orden establecido. O sea, caen los botones como quisieron caer. Y esas se denominan texturas, ¿sí?,
modificadas. Se usan elementos de la industria o modificados por el hombre y no hay un orden establecido a la hora de ponerse sobre la superficie que yo quiera. Pues ya sabemos que existe una acción asequible, que son los elementos de la naturaleza, absolutamente, y están los elementos artificiales. ¿Claros respecto a la acción modificada de textura? Hola, ¿hay dudas? ¿O estamos Sí, bien? profe. Sí, señor. Listo. Por último, tenemos la natural organizada, que a diferencia de las anteriores, en las anteriores siempre entró el juego del desorden, ¿no? En esta hay una sensación, ¿sí? Donde se puede denominar un orden claro. Y pueden ser cosas naturales o pueden ser cosas artificiales. Miren que aquí las dos se pueden usar, tanto las naturales como artificiales, pero tiene que existir un orden establecido. O sea, no es simplemente tirar las cosas sobre la superficie, sino organizarlas. ¿Y cómo las organizo? Pues una al lado de la otra, una debajo de la otra, en gradación, en radiación, en estructura. ¿Sí? O sea, yo puedo utilizar esa acción y organizo los elementos. Eso se denomina una acción de textura natural modificada y cualquier elemento que deje de ser táctil se puede utilizar. Entonces, usted puede, por ejemplo, en su casa puede poner, organizar en un papel o sobre la mesa unas monedas, ponerlas todas alineadas, les toma una foto y esa foto usted la puede usar como textura para su trabajo. O usted puede utilizar otro tipo de material que vaya organizadito y le toma una foto y lo utiliza para su trabajo. Entonces, ahí tenemos una cantidad de posibilidades, ¿no? Cuando hablamos exactamente de eso. Entonces, eso se llama textura natural organizada. ¿Claros respecto a los términos y a los estilos? Entonces, volvamos a repasarlos. Ya sabemos que son 6. Usted debe usarlos en su ejercicio. Pues ya sabemos, la espontánea, no hay control de ella. Se puede decir que la misma mancha o la misma textura es el mismo elemento, la misma forma. No puede ser separada, es abstracta. Está la decorativa, que se puede hacer a mano y está generalmente hecha de forma consciente. Yo determino dónde van ciertos elementos, los hago bajo una acción de control. Está la textura mecánica, que puede ser descontrolada, así como lo decíamos ahora, ¿sí? Pero está generada a partir de un elemento mecánico, una impresora, un sello, etcétera, etcétera, etcétera. Está la textura táctil con 3 grupos, 3 golpes, digamos, diferentes, y es la natural asequible, donde hablamos de elementos absolutamente dados por la naturaleza, pero que pueden aparecer de forma desordenada. Están las texturas modificadas, donde se utilizan elementos absolutamente artificiales o modificados por el hombre y se aparecen también de forma desordenada. En la última, donde se habla de natural organizada, ya utilizamos tanto elementos de la naturaleza como artificiales, pero la diferencia es que deben ir llevando una estructura. ¿Listo? Miren que resumimos todo en un solo tramo, ¿no? Según eso que acabo de decir yo, si esto fuese un objeto, ¿qué tipo de textura sería? De acuerdo a las que dije antes. ¿Qué se les Natural ocurre? organizada. Sí, Eduardo, ¿y por qué?
Pues eso es metal, es hecho por el hombre y pues también tiene un orden. Exactamente. Entonces es una textura, ¿sí? Organizada. El hombre lo hizo y acuérdese que en la textura organizada pueden ser tanto cosas del hombre hechas por él o artificiales, pero también pueden ser cosas naturales. O sea, yo perfectamente pude haber puesto en esos espacios naranjas, ¿sí? Le tomo una foto y tengo una textura de naranjas organizada, ¿no? Si esto fuera un elemento real, ¿qué tipo de textura sería? ¿De qué grupo? Primero les hago la pregunta, ¿de qué grupo? ¿Sería táctil o sería visible? ¿Qué creen? Si esto fuera real, o sea, estuviese en nuestro Táctil. plano real. Grupo Sí, táctil. 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 ¿Y por qué táctil? Pues da la sensación de Da que es la- rugoso. Exactamente, porque da la sensación de Ujú. ser rugoso y seguramente si esto fuese la realidad, como lo estamos diciendo, yo podría meter mis dedos en esos huequitos o podría sentir esas sensaciones de profundidad y de avance, ¿no? Y probablemente cortarse. También podría suceder. Esta, de las texturas que hablamos, ¿cuál creen que puede ser? Visual Puede ser. espontánea. Visual espontánea. ¿Por qué? Pues no se puede separar, digamos, la textura de la propia forma. Exactamente, porque es una masa, ¿no? Indecisa. Es una acción ahí abstracta, una mezcla general de elementos. Esta, ¿qué creen que es? De las anteriores. Mecánico. ¿Por qué mecánica, María José? Porque hay tipografía. Sí, porque hay tipografía, seguramente se hizo con un sello, seguramente se hizo con un elemento mecánico que nos ayudó a llevarlo a cabo. Incluso yo podría decir, si ya estuviésemos no hablando de la textura, sino del diseño, ¿qué tipo de diseño sería este? Similitud. Muy bien, Valentina, gracias. Textura. Aquí hay textura, sí. Positivo, negativo, líneas, estoy utilizando. Aquí hay manejo de textura, como lo decía nuestra compañera, mecánico. Y si hablo de diseño, ¿qué tipo de diseño estoy usando aquí? ¿Qué perciben? Es similitud y radiación. ¿Radiación de qué tipo? Eso sería concéntrico, si no estoy mal. Sí, señor. Y también También hay, gradación. y hay gradación. Gradación. Sí, señor, también hay gradación. Allá iba. Muy bien, chévere por los que la pillaron. Aquí, ¿qué tengo? ¿Qué textura es? Ya sabemos que mecánica. Venga, sí. ¿Qué elementos de diseño encuentro en esta textura? Gradación, probablemente similitud. Sí, ¿qué más? Radiación. Positivo, Anomalía. negativo. Positivo, negativo, ¿qué más ven? Radiación. Radiación, sí, concéntrica. Anomalía ¿Dónde está la anomalía? en las letras grandes del centro. Exactamente. Muy bien. Y concentración, ¿no? Ese marco oscuro es una concentración. Gradación concéntrica, radiación, perdón, radiación concéntrica, gradación, ¿sí? Simetría, textura mecánica y elementos de diseño utilizados aquí. ¿Cuáles de los términos que hemos usado antes? Concentración. Concentración. Sí, señores, Negativo, concentración. positivo. Radiación. Radiación, ¿de qué tipo? Mm, Centrífuga, ¿no? cent- Centrípeta, muy bien. ¿Por qué centrípeta? no, más que centrífuga en las letras pequeñas que hay por fuera, pero centrípeta yo diría en las que están como más al centro. No, yo diría que en general. ¿Por qué? Porque están señalando, ¿no?
Bueno, las del centro no, tienes razón, sí, sí. Todas las pequeñas que están por fuera están en acción centrípeta. El centro podría denominarse como una anomalía, podría denominarse como una concentración. Pues hay una cantidad de elementos ahí que yo podría copiar, ¿no? Un trabajo de textura, esto puede ser un trabajo de textura. Textura mecánica podría ser. Elementos de textura, ¿sí? Entonces vean que la textura puede aparecer y se puede utilizar de muchas maneras. Bueno, vamos a hablar ya del trabajo. Para este trabajo deben usar el chat. Solamente van a usar una sola referencia y a esa referencia le hacemos, vamos a hacerle solo 2 bocetos, porque hoy vamos a tratar de tener los bocetos hoy mismo. ¿Listo? Entonces, solamente le van a hacer 2 bocetos a esta acción, pero sí necesitan el chat para determinar, ¿sí?, lo que van a hacer y cada uno debe separar su referencia. Entonces, usen el WhatsApp, ¿no? Y ojo, nadie le puede tomar el tema al que ya lo tomó primero. Entonces, en este caso, diseñar, ahí se me fue mal, no era él, es diseñar un cartel fan art. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablo de un fan art, ¿quién sabe ese término? ¿Quién lo conoce? Pues sería arte que Trabajo los hecho fans por un le hacen fan. a un trabajo en especial, sea una saga, película, juegos, algo así. Vuelve a decir, Eduardo, que no lo escuché muy bien. Es arte que los fans de una saga, una película, un juego le hacen dedicado a la propia saga, a la película, al juego. Muy bien. ¿Quién más quería hablar? Creo que una chica quería hablar. ¿No? Bueno, entonces lo que nuestro compañero dice es verdad. Es una versión propia, ¿sí? Es una interpretación personal. Miren que yo pongo eso en un renglón, en unos renglones especiales, ¿no? Sin copiarlo de manera directa al original. O sea, es mi versión. Yo puedo hacer mi versión de un superhéroe. Yo soy fanático de un superhéroe, hago mi versión del superhéroe. Yo puedo presentar a mi superhéroe con unas características similares a las del, digamos, personaje del cual estoy haciendo yo referencia, pero yo puedo anexarle elementos propios. Eso es un fanart, o sea, yo puedo cambiar su estructura, es decir, si el personaje original es tierno, yo lo puedo presentar como un personaje real, incluso lo puedo presentar con características de color similares a las del original, pero le puedo hacer una versión, no, si en mi personaje, por ejemplo, es Hello Kitty, entonces yo quiero hacer una versión de Hello Kitty, yo puedo hacer a Hello Kitty, pero de una acción un poco agresiva, ya no se va a ver como ese muñequito amigable, hermoso, que uno quiere como apachuchar, no, sino que uno le puede tener miedo, ¿no? Entonces es mi versión fanart. Para este ejercicio usted tiene que hacer algo así, o sea, busque una referencia ¿de qué? De un videojuego clásico de los 80s y los 90s. No me sirven juegos modernos. O sea, tienen que ser juegos viejos. Las versiones clásicas. Entonces no quiero que me vayan a traer versiones de ahora. Versiones clásicas. Y ustedes deben hacer sus propias interpretaciones. Entonces veamos acá abajo. Miren acá abajo, por ejemplo. ¿Qué personaje es ese? El que vemos acá. Mario. Mario, ¿Y por qué llegan a esa conclusión? por el clásico traje rojo, y porque parece un fontanero. Exactamente, pero si uno se pone a verlo, no es el mismo de la saga de juegos clásicos, ¿no? O sea, hay elementos que lo conectan, pero lo presentan diferentes. En uno lo muestran súper fornido, ¿sí? En el otro lo muestran atlético o con un peso, digamos, normal. Y en el otro lo muestran absolutamente obeso.
Claro, yo puedo hacer mi propia versión, usted puede hacer su propia versión. ¿Listo? Haga la versión suya de ese videojuego, que tiene que ser de los 80s y los 90s. Aparte de hacer su propio fan art, debe aplicar los diferentes tipos de textura de los cuales hablamos hoy. Estas deben hacer parte de los objetos, del contexto, y las debo sacar creadas por mí o fotografiadas, más no de internet. Entonces usted lo que puede hacer es, por ejemplo, darse un paseíto por su casa con el celular, tómele foto, digamos, a un periódico. Ahí está sacando una textura de qué tipo. Si está sacándole la foto a un periódico, ¿qué textura es? Visual. ¿Visual qué? Hay otro término ahí detrás. Un periódico es una textura visual ¿qué? Mecánica. Mecánica, exactamente. Entonces usted puede hacer eso. Usted puede ir en su casa, puede encontrar unos elementos que le llamen la atención y que sean una textura mecánica, les toma una foto y usa la foto. Usted puede ir por su casa y puede decir, ve, me llama la atención la textura de esta cobija que tiene mi mamá. Le puede tomar la foto. Usted puede ir por la casa y le llama la atención la textura que tiene una camisa de su papá. Le toma una foto. Etcétera, etcétera, etcétera. El hecho es que saque todos los tipos de textura, los utilice en este trabajo. Obviamente los materiales pues deben ser naturales y artificiales, ¿sí? Y se deben aplicar al menos 2 conceptos previos vistos en la primera unidad del curso. ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Quién me nombra 2 ahí rápidamente? Punto, línea, gradación. Sí, señorita. Entonces, la idea es que en este trabajo aparezca, ¿sí?, la aplicación de al menos 2 de los que hemos visto. Entonces usted puede decirme a mí, voy a utilizar en mi diseño radiación y concentración. Otros me dirán, no, yo voy a usar similitud y anomalía. Otros me pueden decir a mí, no, yo quiero trabajar con gradación y quiero trabajar con similitud. O sea, puedes mezclar. Otros me dirán, no, yo quiero trabajar con simetría, ¿sí? Y quiero trabajar con anomalía. Vale. Entonces, son cosas que usted puede hacer, es decir, ya las puede comenzar a mezclar, pero debe ser consciente de lo que está haciendo. Se debe anexar el nombre del videojuego en la composición. Debe aparecer el nombre en la composición. Entonces, veamos algunos ejemplos. Estos son ejemplos de fan art. ¿Qué personajes reconocemos aquí? Pac-Man. Sonic. Sonic, Hellboy, Pac-Man. Exactamente. Miren que son personajes hechos por fan arts, por ilustradores que son fans de estos juegos y de estos personajes y han creado sus propias versiones. Se salen del molde de lo que normalmente uno vería de ellos, ¿sí? Mantienen algunos rasgos, algunas características, pero alteran, se podría decir, el contexto. Usted puede hacer eso mismo con su trabajo. Estos son carteles originales de la época, de Mario Bros, de Donkey Kong, son de la época cuando estos, digamos, carteles salieron al mercado. Cuando se utilizaban solamente como 8 bits, ¿no? Era lo que se utilizaba en esa época. Estos hacen parte de esa misma denominación, que son los primeros juegos de pelea. Incluso si ustedes son fans de estos juegos clásicos, en Netflix pueden encontrar un especial de estos juegos. ¿Lo han visto? No, profe. Es bueno que los busquen. Si les gusta todo este cuento de lo clásico y de los videojuegos,
porque nos cuentan de primera mano cómo nacieron estos juegos. Entonces hablan las personas que los programaron, las personas que idearon todo, y es muy bacano porque es algo que uno no ve normalmente y aquí te cuentan toda esa historia. Entonces busquen en Netflix, si quieren ver algo chévere, busquen eso que se llama Los videojuegos con los que crecimos, creo que se llama. O la historia de los videojuegos. Estos son carteles clásicos de Zelda, ¿sí? Otro de Castlevania, que fue uno de los primeros juegos que se creó en los cuales se podía hacer un recorrido horizontal, ¿no? Eso era muy bueno este juego, ¿sí? Fue de los primeros que incorporó eso y a partir de este juego se volvió un boom. Zelda es uno de los juegos que incorporó ya la acción de profundidad en los juegos, ¿no? Ya no se trabajaba absolutamente lineal como lo podría hacer Castlevania, sino que aquí ya podía avanzar hacia el frente y hacia los lados. O sea, esto fue también una revolución cuando esto comenzó a aparecer. Y estos son carteles que tienen de la época, que están relacionados con esa acción clásica, ¿sí? Son algunos de los videojuegos de la época. Por ejemplo, este Doom fue un juego muy interesante porque fue el primero, se podría decir, que se lanzó a nivel de internet. O sea, la gente lo pudo descargar por internet, ¿sí? Es un juego muy interesante en ese sentido, algo que antes nunca se había visto. Cuando el internet arranca, fue de los primeritos. Aparte también manejaba una acción de ultraviolencia muy alta. Entonces miren que aquí tengo una cantidad de carteles que nos sirven de inspiración o para que entendamos los videojuegos y vamos a ver algunos trabajos ya de compañeros hechos con texturas. Entonces yo estoy viendo esto que lo hizo una compañera. Hay unos de aquí que pueden ser juegos modernos o clásicos, pero fue porque en algún momento yo cambié un poco el enunciado. Ustedes hoy les toca trabajar con juegos clásicos. Pues tienen que buscar esos especialmente y reservarlos. Entonces, en este caso, si usted se pone a observar esta gráfica, esta plancha fue entregada en físico cuando estábamos yendo a la universidad. Entonces, la compañera que hizo esto, ella utilizó elementos de textura, ¿sí? Amarrados precisamente a esas ideas. Entonces, usó plumas, usó telas, usó papeles con textura y armó todo su personaje. Y si uno se pone a ver este trabajo, esto es un trabajo con anomalía, es un trabajo con simetría, es un trabajo con similitud y con concentración. Incluso hasta gradación podría decir yo que hay ahí. Esto lo hizo otro compañero, ustedes, otra chica, utilizó elementos de textura, utilizó como esos materiales con los que se hace porcelanicrome. Ella hizo un trabajo muy juicioso, ¿no? Y entregó esta plancha, esta fue su plancha. Los bigotes del dragón, en este caso, fueron esas barbas que traen las mazorcas. ¿Alguna vez han visto esos bigotes que traen las mazorcas de maíz o no? Sí, claro, profe. Bueno, Sí, profe. esa mazorca le entregó a ella la posibilidad de hacer ese tipo de textura. Entonces miren que usted en su casa puede buscar muchos elementos y a partir de esos elementos hacer una textura y utilizarla para su trabajo. Aquí el chico utiliza telas, utiliza papel metalizado, utiliza bigotes con telas, con pelos, etcétera, etcétera, y crea un trabajo de gráfica más textura. Aquí el compañero utiliza madera, utiliza pinturas, utiliza telas y arma este trabajo. En este caso a él le tocaba hacer un cartel inspirado en películas, ¿sí? Igual que a este, también le tocó trabajar con un cartel inspirado en una película. Entonces, si usted observa, miren que utilizan hojas, dibujos, papeles. Vean acá el trabajo de esta compañera, utiliza telas, utiliza pinturas, utiliza lápices, hace un trabajo de gradación en el fondo, hace un trabajo de anomalía, utilizan los nombres. Estas chicos les tocó trabajar el mismo tema de la textura, pero haciendo portadas de libros. Entonces miren que
son cosas que usted incluso ya ha hecho. Algunos ya hicieron libros, otros ya se utilizaron películas y son aplicados con diferentes elementos que hemos visto en el curso. En este caso, a ellos les tocó con la textura. Trabajo gráfico, hecho por un compañero, utilizó diferentes materiales, acrílicos, lápiz de color, utilizó papeles, telas, impresiones y armó su documento. Otros buenos ejemplos de composición, de uso de textura. Y aquí ya vemos algunos carteles de los compañeros. Versiones personales, miren, hechas por compañeros utilizando los términos de textura. Usted puede hacer las letras con madera, usted las puede hacer con papel recortado, las lleva a digital, después las manipula. Listo, ese es nuestro ejercicio. ¿Preguntas respecto al ejercicio? ¿Cuántos bocetos? 2. ¿De qué? De un cartel. Imagínense como si fuese una promoción de este videojuego. No se olviden de lo que he dicho yo siempre en el curso. Usen un elemento de jerarquía mayor. ¿Cuál va a ser ese elemento? Seguramente va a ser el personaje, seguramente va a ser el título. Los otros elementos se pueden organizar, se pueden utilizar en nuestro trabajo y deben llevar texturas para que así pueda ser referenciado. ¿Claros o hay dudas respecto a lo que tenemos que plantear? Hola. Profe, ¿cómo sería lo de las texturas entonces? Bueno, lo primero es hacer el boceto, ¿sí? Eduardo, es hacer el boceto. Y lo puedes hacer de esta manera. Por ejemplo, yo puedo decir, este es mi boceto. Entonces vos podés venir después y decís, en mi boceto hay un horizonte de tierra y yo voy a utilizar la textura de una foto que tomé en el potrero del parque, por ejemplo. Usted le toma una foto a esa textura del parque y la utiliza en ese espacio. ¿Sí? Usted me puede decir a mí, en mi boceto el mono tiene una chaqueta. Resulta que mi papá tiene una chaqueta con una tela muy llamativa. Yo voy a tomarle la foto a la tela de mi papá y se la voy a incorporar al diseño que yo ya hice. Usted dice, la maleta. Yo quiero que la maleta tenga una textura de unos cojines que mi mamá tiene en la sala. Voy, le tomo la foto a la textura y la incorporo a la forma de la maleta. En mi diseño aparecen unas hojas. Literal, voy, tomo una foto a las hojas y las organizo a mi gusto. De acuerdo a mi boceto. Tengo una textura acá de un pasto. Pues yo podría decir que voy, tomo una textura de el cabello de mi mamá y se la puedo incorporar al pasto. Entonces usted puede utilizar muchos tipos de textura e incorporarlos al diseño. ¿Listo? Listo, profe. Pero entonces tendríamos los bocetos y después le agregamos las texturas o tenemos los después. bocetos y se lo mostramos con las texturas o... No. Primero los bocetos y después las texturas, porque yo todavía no sabría qué texturas pueden llevar, ¿no? Pues piensen en la idea general, ¿sí? Del boceto. Son solo 2. ¿Qué hubo, Silva?
me puedo usar como textura. O sea, si digamos de que quiero hacerle el pelo digamos, al mono y me tomo una foto de mi pelo. Lo puedes hacer, claro. Ah, ok. Puedes tomar una foto a tu pelo y lo puedes usar para que la textura del pelo del mono sea tu pelo. No hay ningún problema. ¿Quién más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno. Entonces, ¿para cuándo son los bocetos? Los bocetos deben entregarse a las 4:10. ¿Listo? Pero yo no los voy a dejar solos. A las 4:10 ustedes me van a mostrar los bocetos. Los vamos a probar. Vamos a hacer una acción rápida. Ustedes lo hacen muy rápido. Vamos a ver los bocetos. Vamos a probar qué boceto va con cada uno de ustedes. Una vez tengan el boceto, hacen el ejemplo de lo que yo hice aquí. Ya lo pueden hacer ustedes solos, no necesitan enviarme a mí nada, lo pueden hacer ustedes solos. Ustedes determinan qué tipo de textura va en cada cosa. O sea, usted va diciendo. La idea es que esto quede con texturas. Todos los elementos queden con texturas. O sea, no quiero que nada me quede vacío. Todo tiene que tener una textura. Existen 6 tipos de textura, entonces llene todo de textura. Claro está, van a haber texturas dominantes, van a haber texturas un poco más sencillas, pero la idea es que todo el trabajo quede lleno de textura. Bueno, entonces, como tenemos 1 hora para hacer bocetos, arranquen ya. Mientras están haciendo eso de los bocetos, en el boceto recuerde, ¿qué quiero yo mostrar de mi videojuego? Entonces, busquen ideas, ¿qué cosas puedo hacer yo para que mi videojuego? Entonces, busquen la acción más interesante, usen el personaje, usen la tipografía, utilicen el contexto donde el personaje se monta, ¿no? Imagínense un cartel hecho por ustedes del videojuego que les encanta. Ese sería nuestro trabajo para el día de hoy. ¿Listo? Manos a la obra. Si hay preguntas, aquí estoy. Profe, para esta plancha no tenemos límite de colores, ¿no? No, Ok. no hay límite de color. Pero sí debes usar elementos vistos antes en el curso, ¿no? Dime, Valentina, Profe, ¿los Legos sirve? ¿los Legos? Sí. Sí, tú puedes poner una superficie de Legos, le puedes tomar una foto y la puedes usar. Ok, listo. Mientras están haciendo el boceto, les voy a explicar cómo pueden incorporar las texturas. Entonces voy a buscar un ejercicio por acá que yo ya tengo hecho y lo vamos a utilizar como ejemplo. Denme unos minuticos, sigan ahí pensando en su videojuego. Profe, Dime, ¿tiene que ser vertical? sí, tenemos que enseñarnos a trabajar en vertical. Es el formato más común.
Bueno. Voy a hacer un ejemplo de lo que se puede hacer para crear su plancha de esta. ¿Ustedes ya tienen Photoshop instalado? Sí, Bueno, listo. Entonces es importante en esta plancha tener Photoshop y tener Illustrator. ¿De acuerdo? ¿Saben? Lo deben tener ya instalado. Ya voy a presentar, esto todavía está grabando, ¿no es cierto? Sí, ¿o no? Sí, todavía estoy grabando, entonces el video va a quedar muy bien. Voy a proyectar, mientras están haciendo los bocetos, yo les voy a hacer esta demostración. ¿Están viendo? ¿Me confirman, chicos? Sí se ve, profe. Listo. Silva, ¿quiere preguntar algo antes de que yo avance? No, perdón, no había bajado la mano. Listo, muy bien. Entonces, bueno. Bueno, este es mi Illustrator. ¿Sí o qué? Ahí está. Yo hice este dibujo, lo hice de la medida que ya sabemos nosotros, vertical. Se podría decir que este es un trabajo que yo hice para el videojuego. Entonces, ¿qué elementos de diseño estoy usando? ¿Quién los interpreta? ¿Quién los reconoce? superposición, Superposición, sí. ¿Por qué hay superposición? Simetría. porque el fondo está atrás y el personaje está sobre el fondo. Muy bien. Que por allá otra persona dijo simetría. ¿Dónde hay simetría? En la que nombró. Las partes del robot. Sí, el robot como tal, ¿no? El robot como tal es una simetría. También los ojos hay radiación. En los ojos hay radiación, muy bien. ¿Hay similitud? ¿Dónde hay similitud? Sí, en el centro del robot, por así decirlo. No, el robot es repetición porque son igualitos. Ah, vale. ¿Sí? ¿Dónde hay Entonces en las similitud? nubes, Gradación. La similitud está Las en la nubes, ciudad, gradación. en los edificios, ¿no? No son iguales. ¿Sí? Anomalía, Anomalía, ¿cuál es la anomalía? el robot. El robot, exactamente. Tengo elementos de gradación en las nubes. Incluso tengo una acción aquí de espacio, que todavía no hemos visto, pero se percibe el espacio gracias a estas diagonales. Bueno, en él sí es que yo tengo este personaje, yo podría seguirle metiendo cosas. Es decir, yo podría decir, bueno, yo quiero que este personaje tenga abajo, hagamos aquí el ejemplo. El personaje está como atacando a la humanidad, entonces yo quiero que aquí mi personaje tenga llamas, por ejemplo. Puedo hacer eso. Y si yo pusiera llamas solo abajo, ¿qué término de diseño sería ese? Si yo pusiera llamas todas abajo, ¿eso qué sería? De acuerdo a lo que hemos visto. Hola, ¿qué se hicieron? ¿Se fueron? Anomalía, No. La anomalía ya sabemos que es el robot. Concentración. Concentración. ¿Y por qué sería concentración? Porque se está concentrando las llamas en la parte de abajo. Exactamente, que para que no te quede el término concentración con concentración, di más bien acumulación, ¿no? Eso es lo que decíamos también el otro día. Acumular un elemento en una parte. ¿Sí? Aquí van a ir mis llaves. ¿Sí? Y si yo quiero que esto se vea más profundo, pues yo puedo hacer
Yo puedo hacer que estas llamas tengan otro color, ¿no? Voy a sacar otras por aquí. Ya tengo y digamos que repitamos esta por acá. Ahí ya están mis llamas. Quiero que este man se vea castigando a los humanos, entonces voy a hacer otra. Y en este caso la cambio de color. Incluso le puedo bajar opacidad, ¿no? O sea, como la transparencia. ¿Sí? Entonces, digamos que ese es mi diseño. Ya lo terminé. ¿Ok? Entonces, ustedes deben hacer algo como eso. Armen primero el diseño así como lo acabo de hacer. ¿Listo? Lo van a guardar común y corriente. Lo deben hacer del tamaño que hacemos siempre. ¿Listo? Y voy a proyectar mi escritorio. ¿Sí? Y voy a abrir el programa nuevo que es Photoshop. ¿Listo? Ojo aquí, que esto es muy importante. ¿De qué tamaño es el área de trabajo, chicos? ¿Era de trabajo de 41 por 31? 31 por 41. Bueno, entonces ya saben que es 31 por 41. No tienen que hacer nada más. ¿Sí? Y acuérdense que es vertical, ¿no? Entonces, van a abrir Photoshop y van a hacer esto. Archivo nuevo. Van a ponerle la opción de imprimir para que quede con la resolución de alta calidad, que es esta. Lo pueden dejar en RGB, no hay necesidad de cambiarlo. Se meten antes de mover cualquier número aquí, le ponen centímetros y le ponen lo que ya sabemos, 31 por 41. Fondo blanco y le dicen crear. Ya queda esto aquí. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Va a Illustrator, donde ya hizo la plancha, va a seleccionar. Entonces, le quita el seguro, a todo lo que tenga seguro se lo quita, selecciona todo el diseño. Y le dice comando C o control C, que significa copiar, ¿no? Y después de copiar aquí, viene al otro programa.
Y en este programa, busque las capas. Separa aquí en esta primera capa y le dice comando V. ¿Qué significa comando V? Pegar. Pegar, exactamente. Le dicen, antes de pegarlo, le dicen píxeles, le dicen ok, píxeles. Y antes de darle enter, lo acomodan. Que quede el área que usted está buscando. Antes de darle enter, hace eso. Lo acomoda en el área. Si yo lo hubiese hecho de 31 por 41 originalmente en Illustrator, tal vez no me tocaría hacer eso. Como yo no lo hice del mismo tamaño, entonces por eso me tocó cambiar. Lo pongo donde quiero que vaya. O sea, organizo, lo muevo. Puedo usar esta herramienta que es la de mover. Y lo muevo, lo organizo. Y ya queda aquí la capa. Miren que aquí quedó todo lo de Illustrator, quedó en esta imagen. Inmediatamente voy a guardar, porque ya avancé. Entonces, archivo, guardar como, guardo en el computador. Yo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner un nombre. Pues, Carrillo Carlos. Como deben siempre marcar sus trabajos. Por ejemplo, hay una compañera, no sé cuál es, que siempre me toca cambiar el nombre del archivo. Creo que es Naranjo. Naranjo, no quiero que me pongas tu nombre primero, ahora que me acuerdo de eso. Siempre pone. Listo, profe. Siempre pon primero tu apellido, después tu nombre. ¿Listo? Listo. Entonces, Carrillo Carlos, lo guardo. Le ponen obviamente el enunciado de la plancha, que sea. Y lo guardan en el escritorio como un PSD. ¿Qué significa PSD? PSD es el software, el formato natural que tiene Photoshop. Así como para Illustrator es .ai, para Photoshop es .psd. ¿Qué quiere decir? Que se pueden usar muchas capas y es editable el archivo. O sea, yo puedo quitar y poner cosas. En este caso, pues tenemos una sola capa, que es la del dibujo que hicimos en Illustrator. Prefiero que lo hagan allá, para que les queden bien las formas, bien definidas. Y guardo. Ya quedó guardado. Ahora vamos a buscar texturas. Entonces voy a buscar aquí una carpeta que yo tengo especial, que se llama chucherías. En esta carpeta yo tengo cantidad de cosas. Fotos, texturas, mano de cosas que yo uso en mis trabajos. Fotos que yo tomo, hojas, maquinarias. Miren, todo esto son mis chucherías. Ustedes en la vida, cuando vayan ya comenzando a trabajar con diseño ya de forma avanzada, van a tener también una carpeta. Miren que yo tengo fotos de referencia de cuerpos femeninos, cuerpos masculinos, expresiones, tengo referencias de maquinaria, texturas, cielos, o sea, una cantidad, piernas, todo esto hace parte de mis chucherías y me sirven a mí. Cuando yo necesito buscar algo y necesito buscarlo rápido o aquí ya lo tengo, entonces no me toca estar en internet perdiendo tanto tiempo. Usted lo que va a hacer en este caso es tomar fotos, no vaya a bajar nada de internet, toma fotos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, voy por mi casa y resulta que encontré una textura de un cuadro como este, por ejemplo. ¿Usted qué hace? La abre. ¿Sí? La abre con Photoshop. Aquí está la textura. Usted la puede copiar. Comando A. Comando C. Comando A significa seleccionar toda el área.
Comando C significa copiar y la pego aquí. ¿Dónde quieren que vaya esta textura? ¿Dónde la quieren ver? En el cielo. ¿En el cielo? Listo. Entonces la vamos a poner en el cielo. Entonces, si la van a poner en el cielo, cubren el cielo con la textura, le bajan opacidad para ver cómo sería la textura. Si es necesario, usted la puede aplastar, la puede estirar. ¿Sí? O sea, usted puede hacer esto con la textura. Es como va a ir en el cielo, la ponemos ahí. ¿Qué más vamos a hacer? Las texturas yo las puedo dejar en color. Si el color se parece al que estoy manejando, las podemos dejar. Si no se parece, les podemos cambiar. ¿Cómo así que podemos cambiar? Yo puedo hacer que esta textura se vuelva neutra. Entonces, yo tomé la foto de la textura, yo quiero que vaya incorporada en el cielo. Entonces, ¿cómo se procede? Miren lo sencillo. La textura que acabo de poner, yo puedo, con las curvas, que sería esto, comando M, puedo mejorar el contraste. Es decir, yo puedo decir que la textura se vuelva más fuerte y se vuelva más brillante. Yo puedo hacer eso con esta herramienta. Si no les gusta esa herramienta, pueden usar esta otra, comando L, y pueden hacer esto. Hasta aquí contrasto, hasta aquí aclaro. Miren que se vuelve más bonito. Como yo sé que la textura va en el cielo, entonces busco esto que se llama la varita mágica. Para que funcione fácil, trate de que los colores se diferencien bien. No vaya a ser colores muy parecidos porque se puede volver un problema. Entonces, que los colores se diferencien. Y acá arriba donde dice tolerancia, le pueden dejar en 10. Con la varita mágica, entonces toco el espacio azul. Miren que lo selecciona de forma inmediata. ¿Dónde me quedaron partes sin seleccionar del cielo? ¿Dónde? ¿Quién me ayuda ahí a identificar? Al lado de los brazos. Al lado de los brazos. Entonces, si necesito sumar hundo la tecla Shift. Miren lo que pasa con el cursor, le sale un más. ¿Ven? Eso quiere decir que con Shift yo puedo tomar ese espacio. Me puedo acercar. Ahora, como ya pegué la textura, vuelvo y la pongo y le doy esta opción. Abajo de las capas existe este cuadrito. Esto es una máscara. Simplemente le doy clic ahí. Y para que se mezcle con el fondo, le doy esta opción. Puedes usar diferentes, ¿no? Entonces yo puedo usar multiplicar, podría ser. Superponer, podría ser. Luz fuerte, luz suave. Miren que yo puedo usar cualquiera de estas opciones que a mí me guste. Usted puede buscarlas. En este caso me gustó luz fuerte. Le voy a bajar opacidad para que no se vea tan fuerte. Ahí ya tengo la textura de el cielo. ¿Vieron lo fácil que fue? Ahora quiero ponerle textura de papel arrugado a estas de aquí. Entonces vamos a buscar. Vamos a guardarlo. Busquemos otra textura. Busquemos un papel arrugado. Vamos a ver si tengo. Vamos que quiero esto. Pues vuelvo y lo abro en el programa. Voy a seleccionarla, comando A, comando C. Voy donde estoy trabajando. Esto ya lo puedo cerrar. Lo pego, comando V. ¿Dónde quieren esta textura? ¿En las nubes o dónde la quieren? En el piso.
En el piso, bueno, entonces vámonos para el piso. Ustedes ya saben, la ponemos ahí, le bajamos opacidad, la reducimos si está muy grande, la achatamos, ¿sí? Le damos enter. Si yo quiero que esta textura quede metida en esa forma gris, ¿qué debo hacer? ¿Quién se acuerda? Tener la varita mágica. Varita mágica. ¿Qué más hago con la varita mágica? ¿En cuál Seleccionar capa? el piso. ¿En cuál capa me debo parar? En el robot. En el robot. En el piso. Ah, pues sí, la del robot. En la del robot, pues donde está todo, ¿no? El dibujo. Me paro ahí. Varita mágica y comienzo. 1, 2, 3. Otro truco que les enseño. Si yo sé que en mi diseño solo el gris está en el piso, pues yo no me voy a matar haciendo esto. 1, chip 2, chip 3, chip 4. No hago eso. Hago esto, que es más rápido. En la misma varita, arriba aparecen estos controles. Donde dice contiguo, le quito el chulito. Solo para ese caso. Y doy clic en el gris. Miren, ya todos los mismos grises los toma de una. Voy a la capa. ¿Qué hago en la capa para que quede incorporado en la forma del gris? ¿Quién se acuerda? Crear la máscara. ¿Dónde está la máscara? Abajo. ¿Cuál de todos? ¿Este? ¿Este? No alcanzo a ver bien el que tiene como un puntico negro ahí en el medio. Exactamente. Listo. Ese. A esta capa la debo mezclar. Entonces, puedes buscar la que te guste. Entonces, por ejemplo, me gusta multiplicar, me gusta superponer. Creo que superponer está chévere. Le pongo superponer y le puedo controlar la opacidad. Es decir, yo puedo decir que sea fuerte o que sea suave. Eso lo determino yo, amigos. Yo quiero que sea como término medio. Quiero meterle una textura a la ciudad. Vamos a buscar la ciudad. La textura de la ciudad. Entonces, ¿dónde está? Busquemos acá. Y quiero que en este caso la ciudad tenga una textura decorativa como estas de aquí. Eso es una textura que yo quiero. La voy a copiar. La voy a pegar. Y va a ser parte de la ciudad. La puedo estirar. Le bajo opacidad para ver. Listo, ahí va a ir. Me paro en el robot. Varita mágica. Selecciono el área que necesito. Busco la textura. Bueno, en este caso metámosle la otra también. El otro edificio para que quede igual. Máscara. Y busco la forma que a mí me guste más. ¿Cuál le ponemos? ¿Cuál les gusta? Profe, la más oscura, que no se confunda con el piso. Listo, entonces podría ser esta, ¿no? Luz intensa. Y le puedo subir o le puedo bajar. Ahí podría ser. Yo quiero que sea eso. Miren que mi diseño dejó de ser plano y le estoy agregando diferentes acciones de textura. ¿Sí? Quiero traer otra. Vamos a ponerle a las
Vamos a ponerle al robot. Entonces vamos a buscar una textura para el robot. ¿Sí? Veamos cuál nos puede servir. Vamos a meter esta decorada. A ver. La voy a copiar. La voy a pegar sobre el robot. Como está muy pequeña, yo puedo hacer esto. Y como es un elemento, ¿qué tipo de diseño es este? Diseño. ¿Es un diseño de qué tipo? Sí. ¿Sí qué? Simetría. Simetría, exactamente. Entonces yo voy a hacer que quede igual de los dos lados. Quiero que este diseño cubra a mi robot. Entonces voy a sacarle una copia. ¿Cómo hago copias aquí en Photoshop? La misma capa le digo Control J, me saca copias. Y yo puedo moverla con la herramienta de mover y poner unas al lado de la otra. Entonces puedo hacer un diseño más amplio. Profe, ¿qué es esa imagen negra que sale al lado de cada cosa? Esta es la máscara que tú hiciste. Ah, Pues ahí, por ejemplo, miren que estoy haciendo ya una textura. Se podría denominar organizada, ¿no? En este caso. Las voy uniendo. ¿Cómo uno las capas? Comando E. O sea, si yo tengo dos de la misma, comando, las selecciono con Shift, comando E. Y voy a organizar esta textura y quiero que cubra todos los espacios verdes. Entonces va a ir ahí una. Voy rotándolas. Las voy uniendo. Comando J, saco copia. Las voy uniendo con comando E, comando J, saco copia. Comando J, saco copia. Las uno. Les bajo opacidad para ver dónde estoy. Le puedo cambiar el tamaño si quiero. La organizo. Quiero que me quede bien centradita. Solo quiero que aparezca en el verde, entonces busco el robot. Pongo la varita mágica, le quito la opción de contiguo, solo los verdes. Del mismo tipo. Ahí están. Máscara. Con la curva puedo hacer que se vea más oscura. O con los niveles. Y una vez termino, mezclo. Esa es la forma como deben decorar su trabajo. ¿Podemos hacer más cosas? Sí. Vean este truco que es muy chévere, lo pueden usar en su trabajo. Cuando ya lo tengan, digamos, ya listo y usted vea que hay zonas que no se detectan muy bien, usted puede usar este truco, que es lo que en algún momento hemos usado como los famosos contrastes, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, que las rodillas de él tengan un volumen. Yo podría decir que los ojos tengan un volumen. Yo podría decir que la boca, la nariz, todos esos elementos tengan un volumen. Yo puedo hacer eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Me paro en el robot y yo decido que la boca, la nariz y el círculo rojo de los ojos van a tener un relieve. Yo quiero hacer eso. Miren lo fácil que es.
Varita mágica. Me paro en el robot, selecciono estos dos elementos. O si usted ve que está loca la varita mágica, póngale contigo. Y vuelva a hacerlo. Una vez. Shift, y quiero los círculos del ojo rojo. O sea, esto es lo que yo quiero trabajar. Ahí. Ya está. Espérense que voy a hacer algo ahí para que me quede bien. Entonces, nariz, solamente la parte de arriba, la parte de arriba. Entonces, varita mágica, solo seleccioné estos elementos. Los saco aparte. ¿Cómo hago una capa nueva? Comando J. Miren que ahí ya quedaron los ojos solos. Y quiero hacer un relieve con ellos. Muy fácil. Capa. Estilo de capa. Y le pongo bisel y relieve. Miren lo fácil que le aparece el relieve. Cuando le aparece el relieve, usted lo puede controlar. ¿Cómo lo puede controlar? Desde aquí. Por ejemplo, siempre trate de usar inglete interior. Si usted quiere que se vea duro, usa cincel duro. Si no, lo puede poner en redondeado. ¿Sí? Si usted lo quiere más tiernito, lo pone redondeado. Si lo quiere más fuerte, duro. ¿Qué más hace? Le puede manejar el brillo, la fuerza, le puede poner la sombra más fuerte si quiere. Desde este círculo le puede controlar el orden de la luz. Usted puede decir, yo quiero que la luz venga desde arriba o venga desde abajo. Miren lo que hago. Le puedo cambiar el sentido o la puedo poner en un lado. Yo puedo hacer volumen de ella. Estando ahí mismo, yo puedo hacer sombra. Sombra paralela. Me paro acá. Y le puedo decir tamaño. Y puedo hacer una sombrita de esa boca, de esa nariz. Yo puedo hacer que esa sombra esté más alejada, más grande, perdón, o más pequeña. Y puedo alejarla o acercarla. O sea, esto es algo que usted puede hacer para esta plancha. Ya lo tenemos. Bien, ahí destaqué los ojos, le hice como un trabajo de relieve. Yo podría hacer lo mismo con esta parte. Selecciono, comando J, ¿sí? Aquí me meto acá, capa, estilo de capa, pincel y relevo. Y puedo jugar con el orden de la luz a mi gusto. Puedo aumentar el color de la sombra. Puedo cambiar el color de la sombra. Puedo cambiar el tamaño de el inglete. Puede ser más, puede ser menos. ¿Sí? Y así yo puedo hacer un trabajo de texturas muy, muy interesante utilizando tanto Illustrator como Photoshop. ¿Preguntas? Chicos. ¿O está sencillo? ¿Cómo lo ven? Pues está sencillo, aunque siendo sincero, tendré que volver a ver el video porque Claro. estoy todavía con lo del boceto. Sí, sí, tienes razón. Hay que ver Pero el... de lo que alcancé a ver no resulta siendo tan complicado como esperaba. Sí, sí, es más sencillo de lo que uno pensaría. Tal vez sí, lo que tú dices, hay que volver a ver y tener claros los pasos, pero en general es muy fácil aplicar las texturas. El solo hecho es tenerlas, ¿no? Saber muy bien dónde las quiero incorporar. Y así mismo las vamos a Profe, ver. una pregunta. Dime. De casualidad, eso del relieve, pues digamos, yo cojo la foto y la pongo en el Illustrator, ¿no? Y con el cuentagotas no quedaría como el color del relieve. No entendí.
O sea, si yo ya tengo la foto del pasto o algo así, Sí. y uno en Illustrator no coge el cuentagotas, no queda como el color tal como de un relieve. O sea, digamos, yo cojo todo el color, yo cojo el cuentagotas y cojo el color del que tienes el relieve del cielo y se Sí. lo pongo a la figura, ¿no quedaría? No. No. Podrías hacer algunas cosas, pero quiero que lo manejen de esta manera. Para que usen las fotos que tomaron, ¿listo? No quiero que me usen herramientas como motivos y eso no. Quiero que trabajen de esta manera, como más conscientes de qué estoy haciendo, dónde quiero la textura, el tono de la textura, la fuerza de la textura, el tamaño de la textura. Entonces, traten de hacerlo muy, muy así como lo planteo yo, que no es nada difícil y no se van a complicar. Esa sería la intención, ¿listo? Entonces, los dejo 20 minutos para que puedan seguir con sus bocetos y ya detengo la grabación. ¿Listo? Nos vemos a las 3:15 exactamente.